de fuego, así como asegurar la vinculación de los imputados al proceso respetando sus garantías, lo que motiva a introducir las pertinentes reformas a dichos efectos. En base al objetivo propuesto, respetuosamente pido a ustedes que esa honorable Asamblea Legislativa conozca tal proyecto. En razón de ello, les solicito se dé ingreso a esta pieza de correspondencia que comprende dicho proyecto, a efecto que se cumpla con formalidad del proceso de formación de ley, con toda la intención que el mismo sea aprobado oportunamente conforme a decreto. Dios, Unión, Libertad. Héctor Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad Pública. San Salvador, 11 de junio del 2021, señor Ministro, con la correspondiente iniciativa de ley otorgada por el señor Presidente de la República con base en lo establecido en el artículo 133, ordinal segundo de la Constitución de la República, atentamente le remito proyecto de decreto legislativo mediante el cual se decretan reformas al Código Penal, las cuales tendrán por finalidad proteger a todos los grupos vulnerables para evitar su utilización en actos delincuenciales, aumentar las sanciones para las conductas ilícitas relacionadas con armas de fuego, así como asegurar la vinculación de los imputados al proceso respetando sus garantías, que lo motiva a introducir las pertinentes reformas a dichos efectos. En consecuencia, puede usted presentarlo al órgano legislativo a fin de gestionar su oportuna aprobación. Dios, Unión, Libertad. Con Antonatiu Castro, secretario jurídico de la Presidencia. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romano 1, que de conformidad con el artículo 1, inciso primero de la Constitución de la República, El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Romano 2, que de acuerdo al artículo 2, inciso primero de la Constitución de la República, toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación de defensa de estos. Romano 3, que de acuerdo con los compromisos internacionales suscritos por el Estado de El Salvador, debe garantizarse el interés superior del menor, así como la protección a los más vulnerables de la sociedad. Romano 4, que es pertinente establecer ajustes a la normativa penal para asegurar el ejercicio de las libertades fundamentales, así como también la protección a los bienes jurídicos vinculados a la prevención de la paz pública y al aseguramiento de los procesos penales. Romano 5, que es necesario modificar la legislación penal para proteger a todos los grupos vulnerables, para evitar su utilización en actos delincuenciales, aumentar las sanciones para las conductas ilícitas relacionadas con armas de fuego, así como asegurar la vinculación de los imputados al proceso respetando sus garantías. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales e iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, decreta las siguientes reformas al Código Penal. Artículo 1, intercales entre los artículos 153 y 154 el texto de un artículo 153A, bajo el acápite siguiente. Utilización delictiva de personas en situación de vulnerabilidad, artículo 153A. El que induzca, facilite, utilice, obligue, promueva o instrumentalice a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o cualquier persona en condición de vulnerabilidad para cometer delitos, será sancionado con prisión de 15 a 20 años. En igual sanción, dice el inciso segundo, incurrirá el que reclute, induzca, facilite, utilice, obligue, promueva o instrumentalice a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o cualquier otra condición de vulnerabilidad para su ingreso e incorporación en las distintas formas de agrupaciones ilícitas señaladas en el presente código. Inciso 3. Si el autor o partícipe fuera autoridad, agente de autoridad, funcionario o empleado público, la pena se agravará hasta una tercera parte del máximo en cada caso y la inhabilitación absoluta del cargo por el doble del tiempo. Inciso cuarto, a las personas que sean utilizadas delictivamente conforme a los incisos anteriores y de acuerdo con las circunstancias de cada caso, se le podrá aplicar las excluyentes y atenuantes de responsabilidad establecidas en este código. El consentimiento de los sujetos pasivos no constituirá causal de exclusión de la responsabilidad penal para los autores o partícipes. Artículo 2. Adiciónase a un tercer inciso al artículo 338-A de la manera siguiente. Si la conducta que se refiere al inciso primero del presente artículo fuere la desobediencia por parte de un imputado o una orden judicial o medida cautelar dictada por autoridad competente
al haberse vencido el plazo para la detención provisional de conformidad al artículo 8 del Código Procesal Penal, la pena será de 5 a 10 años de prisión. Artículo 3. Deróguese el inciso cuarto del artículo 345. Artículo 4. Refórmese el inciso primero del artículo 346 de la siguiente manera. Tenencia, aportación o conducción ilícita de armas de guerra. Artículo 346. La tenencia, aportación o conducción ilícita de una o más armas de guerra será sancionada con prisión de 10 a 15 años. Artículo 5. Refórmese el artículo 346A de la siguiente manera. Fabricación, portación, tenencia o comercio ilegal de armas de fuego o explosivos caseros o artesanales. Artículo 346A. El que de manera ilegítima fabricare, portare, tuviere o comerciare armas de fuego o explosivos caseros o artesanales, tales como trabucos, escopetas o aquellas que mediante el uso de cartucho de percusión anular o central impulsen proyectiles a través de un cañón de lámina lisa o rayada, mediante la expansión de gases producidos por la combustión en materiales explosivos, sólidos, pólvora u otro material inflamable contenido en los cartuchos, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Artículo 6. Refórmese el primer inciso del artículo 346b de la siguiente manera. Tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. Artículo 346b. Será sancionado con prisión de 10 a 15 años el que realizare cualquiera de las conductas siguientes. A. El que tuviere, portare o condujere un arma de fuego sin licencia para su uso o matrícula correspondiente a la autoridad competente. B. El que portare un arma de fuego en los lugares prohibidos legalmente, en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. C. El que entregare o proporcionare un arma de fuego a menores de edad, sin ejercer vigilancia ni tomar las medidas de seguridad necesarias o fuera de los lugares y casos permitidos por la ley. Artículo 7. Refórmese el primero y segundo inciso del artículo 346C de la siguiente manera. Empleo, desarrollo, producción y adquisición, almacenamiento, conservación o transferencia de minas antipersonales. Artículo 346C. El que empleare, desarrollare, produjere, adquiriere, almacenare, conservare o transfiriere uno más o minas antipersonales será sancionado con prisión de 15 a 20 años. También será sancionado con prisión de 10 a 15 años el que indujere o ayudare a otro a participar con cualquiera de las conductas señaladas en el inciso anterior. Artículo 8. Sustituyase el artículo 347 por el siguiente. Artículo 347. El que por sí o por medio de otra persona y sin la autorización legal fabricare, importare, exportare, depositare, almacenare, tuviera un depósito, transportare, suministrare o realizare cualquier otra actividad de tráfico de armas de fuego, partes de estas, municiones o explosivos, cuyo uso esté reglamentado por la ley, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Se considerará depósito de armas de fuego reglamentadas la reunión de 5 o más de dichas armas, aun cuando se hallen en piezas desmontadas. El que adquiriera o enajenare a cualquier título armas de fuego, municiones, explosivos o artículos similares, sin contar con la documentación legal correspondiente, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Si quien realizara la conducta descrita en el inciso anterior es el titular o representante legal de un importador o comerciante autorizado, la sanción será de 15 a 20 años de prisión. Artículo 9. Refórmase el artículo 347A de la siguiente manera. Provisión de armas, municiones, explosivos y artículos similares a las agrupaciones ilícitas o crimen organizado. Artículo 347A. Quien provea de armas, municiones, explosivos y artículos similares, como también de material o equipo que aumente el poder delictivo de las agrupaciones ilícitas o crimen organizado, será sancionado con prisión de 10 a 30 años. Artículo 10. Refórmese el primer inciso del artículo 347b de la siguiente manera. Modificación ilegal de armas de fuego. Artículo 347b. El que por sí o por medio de otro falsificare, alterare, suprimiere, insertare o sustituyere las marcas individualizadoras colocadas por el fabricante de un arma de fuego, tales como el tipo, modelo o número de serie, ordenare o permitiere a otro que lo realizare, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Artículo 11. Refórmese el artículo 347C de la siguiente manera. Prenda sobre armas de fuego. Artículo 347C.
El que prestare dinero sobre armas de fuego, municiones o accesorios, aunque mediare matrícula y licencia para su portación, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Artículo 12. Incorpórese al artículo 347D con el acápite siguiente. Agravación especial. Artículo 347D. La pena para cada uno de los delitos señalados en los 8 artículos anteriores aumentará en una tercera parte de la pena máxima prevista si se cometiere con alguna de las circunstancias siguientes. A. Cuando las armas o municiones estén relacionadas con la comisión de otro delito. B. Cuando las armas o municiones incautadas posean reporte activo de cualquier tipo de extravío. C. Estar sometido el sujeto activo al trámite de un proceso penal o a uno de familias relacionado a violencia intrafamiliar. D. Cuando el hallazgo incluya cualquier elemento que sirva para ocultar la identidad o reconocimiento de los partícipes del delito. E. Obrar en conjunto con otras personas cuando las armas o municiones se hayan agregado a sus características de fabricación o origen. Elementos que aumenten su letalidad o faciliten la comisión del delito. G. Cuando el autor o partícipe pertenezca o forme parte de una agrupación ilícita. H. Cuando la comisión de estos delitos involucre la existencia de 2 o más armas. I. Cuando el tráfico de armas sea facilitado, promovido, patrocinado, tenga como origen el destino uno de los países declarados como patrocinadores del terrorismo internacional por parte de los organismos multilaterales de los que el país sea miembro. Artículo 13. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul, Palacio Legislativo, San Salvador, a los siguientes días. Damos lectura al 100. Señores secretarios de la Honorable Asamblea Legislativa, presentes en Salvador, 11 de junio de 2021. Señores secretarios, cumpliendo especiales instrucciones del señor Presidente de la República, me permito presentar a esa Honorable Asamblea Legislativa por el digno medio de ustedes, con base en lo establecido en el ordinal segundo del artículo 133 de la Constitución de la República, a efecto de otorgar la iniciativa de ley del proyecto de decreto legislativo, mediante el cual se decreten reformas al Código Procesal Penal, las cuales tendrán por finalidad asegurar la vinculación a los imputados al proceso penal cuando el plazo máximo legal para la detención provisional ha vencido, respetando las garantías que le favorecen, lo que motiva a introducir las pertinentes reformas a dichos efectos. En base a lo objetivo propuesto, respetuosamente pido a ustedes que esa Honorable Asamblea Legislativa reconozca tal proyecto. En razón de ello, les solicito se dé ingreso a esta pieza de correspondencia que comprende dicho proyecto a efecto que se cumpla con la formalidad del proceso de formación de ley, todo con la intención que el mismo sea aprobado oportunamente conforme a derecho. Dios, unión, libertad. Héctor Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad Pública. Señor Ministro, con la correspondiente iniciativa de ley otorgada por el señor Presidente de la República con base a lo establecido en el artículo 133, ordinal segundo de la Constitución de la República, atentamente le remito el proyecto de decreto legislativo mediante el cual se decretan reformas al Código Procesal Penal, las cuales tendrían por finalidad asegurar la vinculación de los imputados proceso penal cuando el plazo máximo legal para la detención provisional ha vencido, respetando las garantías que le favorecen. En consecuencia, puede usted presentarlo al órgano legislativo a fin de gestionar su oportuna aprobación. Dios, unión, libertad. Con Antonatiu Castro, secretario jurídico de la Presidencia. Decreto número. Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romano 1, que de conformidad con el artículo 1, inciso primero de la Constitución de la República, El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Romano 2, que de acuerdo con el artículo 2, inciso primero de la Constitución de la República, toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad del trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en conservación y defensa de esto. 3, que es necesario modificar la legislación procesal penal para asegurar la vinculación de los imputados al proceso penal cuando el plazo máximo legal sea para la detención provisional ha vencido, respetando las garantías que le favorecen. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, decreta las siguientes reformas al Código Penal. Artículo 1. Adiciónense al artículo 8 3 incisos que serán el quinto, sexto y séptimo de la manera siguiente.
En caso de vencimiento del plazo para la detención provisional establecido en el presente artículo, el juez encargado del proceso deberá emitir resolución que comprenda las medidas cautelares distintas a la detención provisional y a la imposición del uso de los medios de vigilancia electrónica, todo a efecto de asegurar la presencia del imputado en el proceso. La resolución señalada en el inciso anterior deberá hacer relación de los eventos procesales con los plazos de ejecución en sus distintas etapas que fueron incumplidos o retrasados y certificarse y remitirse a las unidades administrativas encargadas de la investigación judicial y profesional de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General de la República y al Procurador General de la República, para que se establezcan las responsabilidades administrativas correspondientes por las dilaciones injustificadas en las que pudiera haber incurrido el juez o las partes en los respectivos procesos penales. Las víctimas tendrán derecho de solicitar a las instituciones pertinentes que se realicen las investigaciones para deducir las responsabilidades administrativas por las dilaciones injustificadas que permitieron el vencimiento de los plazos establecidos para la detención provisional. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los X días. Leídos proyectos de decretos, presidente. Gracias, diputada Rebeca Santos. Para efectos de grabación, el artículo era del Código Procesal Penal. Diputados, tiene la palabra el diputado Mauricio. Gracias, presidenta. Bueno, creo que por los temas que estamos viendo que conciernen a las reformas penal y procesal penal, es pertinente que realicemos una invitación al Ministro de Justicia y Seguridad Pública para que comparezca acá ante nosotros y que todos nosotros podamos ahondar en estos temas y podamos consultarle, ya que son temas de importante interés para el país, ¿verdad? Así que creo que hago esta moción para que usted la tome conveniente, presidenta. Gracias. Diputada, en el mismo sentido. Bien, como siempre lo hemos dicho, creo que también es responsabilidad de nosotros darle estudio a los expedientes y no esperar llegar a cada una de las comisiones. Y también es importante que el pueblo salvadoreño escuche cada uno de esos expedientes y por eso tomamos la buena medida de leerlos en cada una de las comisiones y girar las invitaciones pertinentes. Entonces, en ese sentido, solicito al equipo técnico que para efectos de ampliación de estas posibles reformas se invite en la próxima comisión al ministro de Seguridad y Justicia y a los demás miembros, diputados de esta y diputadas de esta comisión, solicitar que se haga el estudio pertinente, ya le doy la palabra, diputado, solicitar que se haga el estudio pertinente en cada, para que en la próxima comisión podamos aportar y poder despejar algunas dudas que se nos genere en cuanto a esta iniciativa. Diputado Portillo Cuadra tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta de la comisión. Sí, efectivamente, yo creo que es importante escuchar al señor ministro para que sirva como exposición de motivos su ampliación, su explicación. Y creo, presidenta, si me permite la sugerencia, que también sería bueno escuchar a alguna asociación de jueces, quienes son los que operativamente llevan este tema, digamos, escuchar la opinión de ellos, que sin duda alguna puede enriquecer, digamos, mucho más el proceso de reforma. Gracias, presidenta. Gracias. Se toma nota y se giran las invitaciones pertinentes. Si alguien más tiene alguna sugerencia.